Arturo, encantado de recibirte otra vez en el programa Muchas Reto gracias, Siglo don XXI. Jorge. Siempre un gusto estar por aquí. Para hablar de presidente de la Cámara de Comercio, mis felicitaciones. Muchas gracias. Son gente, una cámara muy importante. Es la cámara Sin más duda, grande. es una de las cámaras. A ver, nosotros en el sector En privado, afiliados, en afiliados somos importantes. Nosotros representamos casi 20.000 empresas, que es el sector comercio. sí. Y definitivamente somos uno de los sectores que aglomera la mayoría, una gran parte del empleo del país en el sector privado y en general. Entonces sí somos muy representativos, sin duda. Y están en todo el país, sí. Por supuesto. En todas las organizaciones. De hecho, porque hay camaritas por todos lados. No, sí, sin duda. Y hay cámaras regionales que también representan al comercio. Sí, y con esas cámaras tenemos una relación muy cercana, muy buena. Porque obviamente esas cámaras que están en esas zonas alejadas del gran área metropolitana conocen un poquito mejor cuáles son las necesidades específicas de los comercios que están en esa zona del país. Tal vez nosotros como Cámara de Comercio atendemos las necesidades del sector comercio en todo el país, a nivel más general. Y somos los que tenemos una mayor incidencia sobre políticas públicas, en el gobierno de la República, en la Asamblea Legislativa. Y por eso es que pues, la Cámara de Comercio de Costa Rica actúa en beneficio de todo el comercio. Y estamos en constante comunicación con las cámaras regionales que tienen sus necesidades puntuales y constantemente estamos tratando de apoyarlos en la medida de lo posible, sin duda. Y es importante para una democracia tener todas esas agrupaciones sociales, sí, porque claro, eso da un balance impresionante. Y por ejemplo, los problemas que se pueden estar afectando, digamos, en las zonas de menor desarrollo, por la violencia, por el bendito tipo de cambio que no deja de ser un problema muy serio para ciertos sectores, que el comercio no lo ve inmediato, pero no, sí lo va a afectar. Sí lo vemos, y la gente nos pregunta constantemente cuál ha sido el impacto que ha tenido el tipo de cambio sobre el sector comercio, y algunos han alegado de que el impacto ha sido positivo. A ver, tiene sentido pensar eso porque el sector comercio aglomera una gran parte de empresas que son netamente importadoras. Obviamente, al verse disminuido el tipo de cambio, pues las importaciones se ven beneficiadas considerablemente. Sí, pero el poder adquisitivo y lo que pasa es que hay que tomar en consideración el impacto que ha generado esta disminución del tipo de cambio sobre el desarrollo del país en general. Y sí lo estamos empezando a ver en alguna medida. Definitivamente, al verse tan afectados algunos sectores importantes, relevantes de la economía costarricense, sector exportador, sector turismo, sector agricultor y en alguna medida también el sector industrial, pues obviamente eso genera un impacto sobre el poder adquisitivo de las personas y eso evidentemente genera un impacto sobre el consumo. Entonces, sí estamos empezando a evidenciar en algunos aspectos específicos del consumo de que sí la gente ya se está volviendo un poco más precavida a la hora de comprar y eso sí afecta considerablemente al sector comercial. A pesar de que las cifras siguen siendo positivas, el año pasado experimentamos un crecimiento importante en el sector comercial y la expectativa es que este año también el sector comercio experimente un comercio igual que la generalidad del país. Sí, sí. La expectativa es que este año el país, exactamente, sí, un 3.8, la expectativa es que este año el país siga creciendo. Uno analiza los índices macroeconómicos de Costa Rica y evidentemente son índices que suenan alentadores. Sí, entonces hay que ver otras partes. Hay que ver otras partes sin duda, pero claramente el desarrollo del país ha provocado o ha generado que muchos sectores de la economía puedan seguir teniendo crecimiento. Lo que ha sucedido con la disminución del tipo de cambio sobre algunos sectores es que a pesar de que tienen crecimiento, obviamente su rentabilidad se ha disminuido considerablemente. Y su flujo de caja, porque es lo peor. Un hotel, por ejemplo, vendió sus cuartos a, no sé, a 80, 100 dólares, 150 dólares, hace un año. Totalmente de acuerdo. Y ahora recibe un 20 y pico % menos. Entonces es interesante porque los hoteles están llenos. A ver,
están en un rango que se podría considerar aceptable. Nosotros estamos en niveles de turismo similares o mayores a los niveles de turismo experimentados durante la pandemia, entonces uno puede Antes de la pandemia. Antes de la pandemia, entonces uno sí puede apreciar cómo el sector turismo ha venido creciendo en todas las partes del país y de mucha importancia en algunas zonas costeras como Guanacaste, el Pacífico Central. Está en todo el país, es un poco lo que es el comercio también. Pues. Exactamente. Esa es la gran ventaja del turismo. Pero también es totalmente comprensible el hecho de que, bueno, de ahí, tal vez tenés el hotel lleno, lo que pasa es que como la tarifa tuya es en dólares, de lo que estás percibiendo a la hora de colonizarlo es mucho menor, entonces sí te está afectando la rentabilidad. Ahora, la pregunta que uno se debe hacer en estas circunstancias es si esto responde a circunstancias del entorno o responde a temas estructurales. Y es que nosotros tenemos que tomar en consideración que Costa Rica ha venido generando un desarrollo que le ha permitido o que le ha provocado el ingreso de una gran cantidad de divisas. Uno ve los índices de inversión, inversión extranjera directa. Sí. El crecimiento que nosotros tuvimos en los últimos 2 años en inversión extranjera directa ha sido increíble. Bueno, el mayor crecimiento en IED de todos los países de la OCDE. Comparándolo por tamaño. Y tenemos alternativas de seguir creciendo. Exportaciones, el año pasado crecimos considerablemente en exportaciones, la expectativa es que este año sigamos creciendo. Turismo, el turismo está en niveles bastante buenos. Todo eso son ingresos de divisas que van llegando al país y obviamente lo que están generando es una abundancia de dólares. Entonces, pero también hay un endeudamiento en dólares, ¿verdad? Sí, pero ¿qué tanto impacto está generando el endeudamiento en dólares sobre el tipo de cambio? Yo no tengo la menor duda de que sí está generando un impacto, pero si usted quitara el endeudamiento, ¿usted verdaderamente creería que el tipo de cambio estaría mucho más arriba? No, porque lo que hay que concluir, me parece, es que hay posiblemente un ingreso de divisas golondrina, que le llaman, o sea, que nadie sabe de dónde vienen. Espero que no sean mal habidas, como dicen, pero yo tengo la idea que esos son 800, 1.000 millones de dólares, sí. Pero este país, con poquitos dólares en el... cambias todas totalmente. Aquí lo que es importante es, del Banco Central, es tener un mensaje claro. Sí. Un mensaje, porque no puede ser que digan, bueno, es que tenemos suficientes divisas que nunca habíamos tenido. Ahora está por más de 13.000 millones. Sí, sí. De hecho, con eso puedes tener el tipo de cambio a lo que quieras, ¿verdad? En el tipo que cuando quieran devaluar, como antes se hacía, digamos, entonces, de ahí el Banco Central sale auxiliar para meter más dólares y baja otra vez el... Pero el Banco Central ahora no está metiendo dólares, tiene mucho tiempo de no estar metiendo dólares, lo que están metiendo colones para que el tipo de cambio no baje mucho más de lo que ha bajado. Bueno, lo que está haciendo es comprando dólares. Está comprando dólares. Y hay que tener mucho cuidado con la compra de dólares por parte del Banco Central, porque recordemos que el Banco Central no compra dólares de a gratis. El Banco Central a la hora de comprar dólares emite moneda y la ingresa en la economía costarricense, sí. Moneda costarricense, y eso tiene un impacto sobre la inflación. Ahora, tampoco la intención es defender la labor del Banco Central. Sí es cierto que el Banco Central pudo haber actuado de manera más agresiva en lo que es la tasa de política monetaria, por ejemplo. Por eso, la subió al 11 y después fue bajando un poquito. Exactamente, tomando en consideración que nosotros tenemos niveles de inflación tan bajos que durante mucho tiempo estuvieron por debajo de cero, ahora están un poquitito por encima. Realmente 13 meses tenemos prácticamente de inflación negativa. Exactamente, entonces probablemente el Banco Central tenía un espacio muchísimo más amplio para poder bajar la tasa de política monetaria. Y al bajar la tasa de política monetaria, probablemente eso hubiera provocado que de alguna manera todos esos capitales golondrina que usted dice se van a otro lado. Se vayan para otro lado. Ahora, el Banco Central, o por lo menos lo que yo entiendo, porque he estado
conversando durante mucho tiempo con autoridades del Banco Central, es que el Banco Central no puede hacer una disminución tan drástica porque de alguna manera nosotros dependemos del comportamiento y el actuar de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y recordemos que la Fed sigue manteniendo sus tasas altas, están en sus niveles más altos en 20 años y no las ha querido bajar. No, porque todavía hay ciertos, la inflación no quiere ceder, ¿verdad? Entonces, ahora, el Banco Central sí ha bajado las tasas. Ya nosotros tenemos de las tasas más bajas de Latinoamérica. Ahora. Pero tal vez debió haber actuado más mucho antes. Y con una mayor rapidez. Sin duda. Porque vos venías así, venías en una caída libre y decían, ay, no. Pero ¿cómo? Hay que actuar. Porque la tasa de política monetaria. Es que lo que incentivaban es a que los fondos de pensiones, que son muy grandes, todo el mundo, buscan donde haya especular. Sí, claro. Aquí pagaban intereses muy altos en colones y después los pasaban a dólares y ahí se ganaban una rentabilidad que no se gana. También, vuelvo a preguntar, ¿qué tan amplio es el impacto de esos capitales especulativos o capitales golondrina sobre No, es que esos no son golondrinas, esos son es que de hecho esa es la definición de capital golondrina, son capitales que llegan y especulan de manera esporádica, aprovechan una tasa y luego se van. Por eso se les llama capitales golondrina. Usted está hablando de los otros capitales que son de dudosa procedencia. Eso pero también es cuestionable porque realmente no se ha podido evidenciar de dónde vienen esos famosos otros, ¿verdad? Otros que son como 800 millones de dólares. Sí, lo que pasa es que yo no sé, o sea, yo imagino que usted ha tenido la oportunidad, igual que yo, de meterse a la página web del Banco Nacional o de cualquier otro banco y cuando uno hace una transacción en dólares a uno le ponen a escoger entre un montón de casillas de cuál es el fin de esa transacción y al final hay una que se llama otros. Vea, yo le aseguro que una gran cantidad de personas no se toma la molestia de ponerse a dar explicaciones y de una vez se va a otros. Entonces hay que tomar en cuenta que esos otros, que eso es muy grande, es verdad, la inmensa mayoría de esos otros es precisamente eso que yo le acabo de comentar. Pero vamos a ver. ¿Verdad? Entonces... Yo lo que creo... Y además, yo digo, si alguien hace transacciones dentro del sistema financiero nacional, que está sumamente controlado, y son transacciones de dudosa reputación, difícilmente va a poner en la casilla de otros. Sí, ahí es a donde yo realmente tengo mis dudas. Sí, vamos a ver, pero a mí me preocupa mucho la situación de enfrentamiento que tenemos, la polarización, el problema social que se está, el problema de violencia. Por ejemplo, el comercio, todos los días sale un asalto a un comercio. Entonces ahora los aumentos de costos, porque hay que tener alguien de seguridad. Las cámaras lo que hacen es llegan todos encapuchados y nadie los identifica. Andan en motos, las placas no las ven las cámaras porque no son cámaras inteligentes. El otro es ya entrar en tecnologías como existen en otros países del mundo ya. Sí. Pero la violencia, la droga, está afectando mucho al sector, a todos, porque a usted les aumenta el costo. Totalmente, sin duda. De hecho, le comento, nosotros recientemente en la Cámara de Comercio hicimos todo un análisis a donde logramos identificar cuáles eran las principales preocupaciones del sector comercial hoy en día en el país. Y vea, tal vez no para sorpresa de muchos, pero es increíble cómo salió el tema de la inseguridad ciudadana en los primeros lugares. Y es que es un tema que sí le preocupa mucho al sector comercial. Claro, todos los días los noticieros nos sacan asesinatos. Lo que está sucediendo en el país obviamente tiene un impacto sobre el sector comercio porque obliga a que el sector comercio tenga que invertir más en seguridad para poder mantener seguras obviamente las personas que están en el negocio, las personas que ingresan al negocio y los mismos productos. Pero también todo este comportamiento, todo este tema de inseguridad ciudadana está provocando que la gente esté temerosa. Entonces ya la gente la piensa 2 veces antes de salir.
tal vez no va a salir con tanta frecuencia a consumir a los restaurantes, tal vez no va a salir con tanta frecuencia a los centros comerciales. Y menos si hay apagón. Y menos si hay apagones, ¿verdad? Eso sí que les... Potencialmente porque no. Sí le quitan a potencialmente todos. Porque todavía el tema de los racionamientos. Mientras siga lloviendo. Todos nos levantamos cantándole a la Virgencita para que llueva. Eso sí le afectaría bueno, evidentemente el tema de la inseguridad muchísimo, pero el tema de los racionamientos eléctricos al sector comercial nos tiene preocupadísimos porque es un tema que realmente tendría una incidencia importante sobre la continuidad de los negocios. Que le digan a un comercio que va a tener que quedarse sin luz durante 2 o 3 horas, es un tema muy preocupante, claro. Porque no solamente tiene que ver con temas de transacciones, visitas, ¿seguridad? Tiene que ver con temas de seguridad, tiene que ver con temas ¿qué haces con los empleados? Hay muchos comercios que tienen cadenas de frío, que durante 2 o 3 horas perfectamente podrían perder sus productos. Es un tema terriblemente preocupante, y eso es por una falta de planificación de los últimos 8 o 10 años que nos tiene a donde estamos. Y da mucha lástima, pero sí es uno de los temas que nos tienen más preocupados hoy en día. No, y que no se tomaron previsiones, o sea, ahora nos están salvando unas lluvias ahí que están apareciendo, pero el problema es que la reserva que debe tener un país para esos, cuando vos dependés del cambio climático, claro. Dependés del 70% es de hidro en este país, ¿ya? Si no llueve, nos lleva el diablo. Así de claro. Sí, bueno, pero tenemos, gracias a Dios, una conexión con todo Centroamérica. Y alguien te vende lo que pasa es que el resto de Centroamérica está en las mismas condiciones que nosotros. Claro, entonces no podemos entonces, ¿por qué soltás el agua, el arenal? No puede ser. El arenal es como una batería. Sin duda se tomaron malas decisiones. También nos cuestionamos por qué somos tan dependientes de la energía hidroeléctrica. Sí. ¿Por qué no pudimos diversificar un poquito más esa matriz eléctrica? ¿Por qué no pensar más en solar, por ejemplo? ¿Por qué no pensar más en eólica? Pero hablemos del tema de solar. Los que invirtieron en solar ahora... Un montón de empresas, comercios, todos los inclusive techos casas de habitación empezaron a invertir en paneles solares, en energía distribuida, y eso el ICE lo vio como una amenaza, fuera de verlo. Claro, porque ellos... Como una ayuda a un sistema eléctrico nacional que ya de por sí está topado en capacidad, lo vio como una amenaza. Entonces empezaron a tomar medidas para que la gente dejara de invertir en paneles había solares. Zonas en que no te daban permiso. No, aquí no puede poner... Se trabaja como por zonas geográficas, entonces hacen como un circuito y dicen, bueno, la cuota de este circuito es de tanto. Entonces, si ya estas empresas y estos hogares pusieron paneles, ya no se puede, ya no les dan permiso para meter más paneles. Y eso es una barbaridad. Y ahora eso es ir en contra del desarrollo. Y ahora estamos quemando diésel y búnker, y eso es un costo altísimo. No solo de contaminación, sino que tiene un costo impresionante. Eso es no tener claro el rol importante que puede tener el sector privado sobre la generación eléctrica. Y querer seguir dependiendo de una institución que es muy grande, que ha sido muy beneficiosa, pero que se podría complementar. No jugó, o sea, todavía tiene un rol importante, pero podría complementarse con otra serie de generación en el sector privado y a nivel individual en casas de habitación que podría colaborar para que el país no vuelva a pasar por estas consecuencias tan graves que estamos viviendo hoy. Yo te voy a decir una cosa, yo conocí a Jorge Manuel Dengo y conocí a gente que estaba en esa institución que eran gente de verdad identificada. Me acuerdo que comenzó con una oficina, es más, la oficina del ICE era ahí en Aranjuez, en una casa. Claro. Pero después comenzó la burocracia. Y ahora dice uno, pero ¿y qué hace la Compañía Nacional de Fuerza? ¿Qué tiene que ver Raxa? Nada, pero que ese es el problema. El 5G, ahí lo tienen paralizado. Sí, ahí está parado. Ese es el problema. Cuando las instituciones se convierten en fines en sí mismos. Claro. Porque se les olvida que la creación de cada una de estas instituciones tan emblemáticas, el Instituto Costarricense de Electricidad, Recope, la Caja Costarricense del Seguro Social, se hicieron con el propósito de poder generarle un excelente servicio al consumidor, al costarricense.
Y cuando se les olvida eso, porque algunas veces se les olvida, y creen que hay que mantener a la institución viva, porque sí, solamente para que la institución esté viva, para que le pueda dar empleo a las personas, y se deja de percibir el fin último de estas instituciones, que es brindarle un buen servicio a los costarricenses. De calidad y buen costo. Exactamente. Ahí es a donde se desvirtúa la cosa. Y ahí es a donde uno ve cómo empresas tan importantes, tan relevantes, instituciones como el Instituto Costarricense de Electricidad, también sesgado por temas ideológicos, han perdido de vista la importancia de procurar un sistema eléctrico nacional que sea abundante, no solamente para satisfacer las necesidades que tenemos hoy en día, sino las necesidades de los próximos años. ¿Verdad? ¿Y por qué no permitir que el sector privado pueda participar? ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? Ninguno. Son mentalidades de otro siglo, cuando todas las empresas productoras de energía, digamos, sí. Algunas son cooperativas muy eficientes, otras hacen alianzas público-privadas. Un ICE debería ser alianzas público-privadas, con un montón de empresas privadas. No debería haber ningún inconveniente. Y reduce costos, porque el problema del ICE también es que los costos siguen subiendo, y como Arecep lo que hace es costo plus, para que no quiebre. Claro. Entonces, es ridículo, y lo mismo pasa con Recope, lo mismo pasa con todo este montón de... Sí, imagínense que el temor nuestro en el sector comercial era que ante esta falta de planificación las tarifas eléctricas empezaran a subir exponencialmente. Ahora nuestro temor es que nos permitan trabajar con luz. Imagínense, ya llegamos a ese nivel que es lamentable y que no debería ser propio de un país que está dentro de la OCDE. Es una barbaridad. Solo Haití o Venezuela o países subdesarrollados y locos. De veras que... Es más, en Nicaragua está mejor que nosotros. Bueno, no sabría decirle. La parte eléctrica. Sí. Pero sin duda es un tema que realmente nos tiene que poner a pensar si verdaderamente no podemos seguir con ese esquema. La dirección que se ha venido dando en los últimos 10, 15 años o tal vez más es la dirección correcta. Y ahora está el 5G ahí, ¿qué pasa? Ahí está el tema del 5G. Y que la Cámara de ya Comercio debe tomar fuerza. Ya hay algunos países. Japón ya está desarrollando el 6G. Y nosotros todavía estamos pensando en qué vamos a hacer con el 5G. En alguna medida ya el 5G ha empezado a salir al mercado. Sí, pero el tema es sin competencia. Nosotros, ¿sabe cuál es el problema? A nivel de telecomunicaciones, nosotros le hemos dado la rectoría al ICE. No puede ser. Y eso está totalmente incorrecto, porque el ICE es un actor más, es parte de los que venden el servicio. La rectoría debería estar en manos del gobierno y le debería corresponder al MISID realmente tener la planificación de qué es lo que vamos a hacer a nivel de tecnología y a nivel de espectro 5G. ¿Quién es el ministro del MISID? Pablo Bogantes. Y conoce. ¿Y por qué no ha hecho? ¿Y por qué estamos como estamos en las escuelas y colegios, que ni siquiera hemos logrado que las escuelas y colegios tengan conectividad? Y el problema de educación sigue ahí. O sea, estamos mal, y hay que aprender a que aquí tenemos que no pegar gritos, no vociferar, no enfrentarnos, ser muy corteses, muy amables, así como vos y yo, en un diálogo. Sí. Y buscar acuerdos. Pero ya hay que buscar acuerdos nacionales, que se olviden de estar haciendo más escándalos, ¿no? Porque ahora es escándalo tras escándalo, entonces uno no sabe. Así nos tienen en esta montaña rusa. Es una montaña rusa, sí. Entonces, ahora que llueva la Virgen de la Cueva. ¿Cómo eran los pajaritos? Que llueva la Virgen de la Cueva. Bueno, así es como yo me levanto todos los días. Ayer, porque la oficina mía está en Heredia, y ayer casi no llovió. Y yo sufría ayer, yo le decía a mi equipo, a mi gente, vean qué torta, hoy casi no llovió. Pero hoy le va a llover. Y nos van a quitar la luz el viernes. Hoy le va a llover, pero en goles. No, ojalá que bueno, no. Que no. Ojalá que no. Bueno, encantado de recibirte, y estamos en deuda, nos volvemos a reunir. Encantado. Porque de verdad que este es un programa de temas nacionales.
muy, hay más o menos como 500, no entrevistas, porque eso no son entrevistas, son conversaciones. Son conversaciones, son charlas. Son charlas. Sí. Son las charlas del árbol, digamos. Exacto. Pero muy importante para los sectores. No, y aquí... Yo creo que la Cámara de Comercio debe jugar un papel importantísimo en la lucha porque resolvamos los problemas juntos, o sea, Cámara de Industrias, Cámara de Comercio. Yo me acuerdo cuando yo fui presidente de la Cámara de Industrias, yo agarraba en ese tiempo creo que era Cover, no me acuerdo. No, Cover, ¿Quién sabe? Cover, ¿Qué año fue, más o menos? De los 80s. Ay, no, está difícil. Espérese porque tengo que hacer memoria. Fíjate que fue cuando el gobierno bueno, yo estuve con el gobierno de Óscar Arias y con el de Luis Alberto Moe. Sí, fue en los 80s. En los 80s hicimos un gran cambio estructural. Claro, importante. Cerramos Codesa y hicimos un montón de cosas. Fueron años muy importantes para un año abrimos un poco toda la economía. Pero hay que hacer luchas. Sí, y vos sos joven y tenés una gran capacidad para... Muchas gracias. El puerto de Caldera es un desastre. Ese es un tema y que usted nos es un tema que lo podemos ver. Sí, claro. Pero encantado de recibirte. Muchísimas gracias, aquí estamos a la orden. Bueno.